Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Litan Jazz Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestra invitada es María Amaral, artista plástica multifacética y comprometida políticamente. Nos recibe en su casa, en París. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Bueno, también tengo que contar un poco la historia de mi familia y cómo llegué a Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires, pero mi familia eran refugiados de la guerra de España, después de la guerra. Entonces todo eso tiene que ver, porque en la familia de mi padre los hombres hacían siempre cursos de arte, era una tradición familiar. Y las mujeres hacían música, digamos. Y conmigo salió la cosa al revés, ¿no? Mi hermano hizo dibujo y yo piano, pero yo nunca puse las manos en un piano, ¿no? Y entonces me puse a dibujar para llevar la contra, porque es una especie de es una forma de mi carácter, digamos, llevarle la contra en esa época, ¿no? También. Bueno, y mis abuelos llegaron a Argentina, mi abuelo escondido en un barco, después de haber resistido muchos tiempos contra Franco y después de la guerra de España, cuando el mundo entero dejó a España sola con el fascismo. Entonces ellos no podían ya resistir, digamos, y entonces mi abuelo llegó como polizón en un barco a Argentina y después llegó el resto de la familia, ¿no? Y mi padre también había sido condenado porque trabajaba en el puerto, en fin, y traía información que venía de México en esa época. O sea que llegamos ya exilados digamos, de una guerra, y yo siempre tuve la guerra de España como cultura familiar, ¿no? O sea, no me consideraba como española. Mis padres vivían en Canarias, Canarias está muy cerca de América Latina, más cerca que España, digamos. Sí. Es casi, América Latina fue creada, bueno, Uruguay por canarios, Venezuela por canarios, Cuba, mis abuelos, los otros antepasados vivían en Cuba, o sea que América Latina era parte de la cultura canaria, digamos. Y bueno, entonces en Argentina yo tenía una gran rebeldía, digamos. Mi padre me explicó que fue porque mi madre, cuando se fue de Canarias conmigo en su vientre, dejó todo lo que tenía, ¿no? en su país, y llegó con una gran tristeza y una gran rebeldía, digamos. Y esa me la transmitió a mí en el viaje de llegada a Argentina. Entonces toda mi infancia fue rebelde contra mi padre, contra todo, ¿no? Y mi padre, cuando llegó a Argentina, empezó a hacer estudios de teología. Era ingeniero, y lo que quería es, bueno, trabajar con la gente, es hacer reflexionar a la gente, concientizar. Él, una persona muy, digamos, muy, un pastor de verdad, digamos, con mucha fe, y yo siempre llevándole la contra a ese nivel también. O sea, bueno. Y poco a poco, digamos, mi padre también dibujaba, entonces mi padre pintaba bastante bien, ¿eh? Y bueno, cuando me vio tan rebelde no sabía qué hacer conmigo en realidad, porque mi hermano, el primero de la clase, yo la última, nunca levanté la bandera en las clases, me dio una bronca agarré bronca contra la bandera, el himno a la bandera, el patriotismo me daba, bueno, incluso hoy, ¿no? Que hay tanto en Argentina, hay tanto patriotismo, el día de la bandera, el día de esto, el día de lo otro, en fin. Y entonces mi padre un día me dejó solo con sus pinceles y un poco de tela, y me puse a dibujar, a pintar. Así como me salió el primer cuadro que hice, fue una escena de guerra donde moría alguien en medio de una batalla. O sea, ya empezaba con eso. Y así empezó, digamos, mis primeros, ¿no? A pesar de que mi viejo era no se había llevado al teatro, no sabía, en su iglesia había mucha cultura, digamos, ¿no? O sea que esa cultura sí me quedó. Pero cuando llegué a Francia, bueno, llegué a Francia porque mi viejo, cuando llegó el golpe de Estado
en el 1966, don Ganía, él dijo, yo gobiernos militares ya conozco, ya sé lo que son, y además él estaba muy involucrado con un trabajo militante, digamos, a nivel, con un cura y un rabino para sacar a los chicos de la calle, hacer escuela popular, o sea, él estaba muy... Y entonces la congregación le dijo, tenés que irte porque acá se va a armar una grande, y bueno, él peleándose contra los americanos, porque su iglesia de origen protestante era de origen americano, porque él fue protestante porque en Canarias no había libertad de culto, era Franco y la iglesia católica. Sí. Y él dijo, de ninguna manera yo voy a ser católico, entonces también para llevar la contra, y se hizo protestante, pastor protestante. Y siguió toda la vida con mucha fe y mucho militantismo en realidad. Pero bueno, yo así me creé con el ejemplo de mi padre, que era muy fuerte como personalidad, y yo también llevándole la contra como cuando pude. Así cuando llegamos a Francia, llegué con todo lo poco que tenía de Argentina, y bueno, en esa época eran los Beatles, el Rolling Stone y todo eso. Y en realidad me traje en mis valijas mucha Argentina, ¿no? Y la idealicé porque me fui y tenía 16 años. O sea que cuando llegué a Francia, llegamos a Estrasburgo, a la escuela de artes decorativos de Estrasburgo, y después llegué a París, donde entré en Bellas Artes, y me di cuenta que había una miseria tremenda en Francia, que yo pensé que era un país rico, que era el país de los derechos del hombre. Acaba de ver Mayo 68, era una maravilla. Entonces, todo eso fue como digamos, una revelación para mí, que en Francia había una gran miseria. O sea que yo quería pintar, pero quería pintar, denunciar, no quería hacer pintura de sala de estar, de salón, quería pintura, digamos, comprometida, ¿no? Así empezó la cosa. Un padre con una personalidad muy fuerte y muy rebelde. ¿Hay rasgos de tu padre que reconoces hoy en vos? ¿En mí? Claro. Sí, claro, incluso físicamente, sí, claro. Esa voluntad, esa necesidad, bueno, así me educaron a mí, que cuando uno puede, debe hacer las cosas, ¿no? En mi casa la puerta estaba siempre abierta. Él había trabajado en Argentina, en la Villa Miseria. Yo trabajé, al mismo tiempo que él trabajaba en la CIMADE, cuando llegó a Francia trabajó en la CIMADE, que era para recibir a los refugiados y a los inmigrantes, hacer un trabajo con los inmigrantes. Yo empecé a trabajar en la Villa Miseria. O sea que estaba en Bellas Artes y al mismo tiempo trabajaba en las Villas Miseria. Al nivel cultural me ocupaba de los chicos en las Villas Miseria. Y en Nanterre, que era una de las más grandes Villas Miseria de la región de París, realizamos una pintura mural que fue la primera pintura mural de una casa de la CIMADE justamente, con dibujos de chicos agrandados a 50 metros de alto, ¿no? Y esa fue una primera pintura mural así en Francia. Digo, porque después hubo muchas pinturas murales, los chilenos llegaron con las brigadas Ramona Parra y todo eso. Y esa casa fue hay películas sobre eso, hay toda una serie de cosas, porque esa casa la casa pintada llegó a ser un lugar donde los inmigrantes podían venir digamos, a resistir a lo que estaba pasando en esa época, porque en la época, en los años 70, digamos, los inmigrantes no les interesaban a nadie, ¿no? No votaban, o sea que, bueno, los partidos no se interesaban a ellos, o sea que los derechos de ellos no estaban muy bien representados. Entonces, en ese lugar era para aconsejar, para defender los derechos de los inmigrantes. Bueno, y así empezó la cosa, y yo empecé a dibujar justamente esos años negros, donde yo cuento, en una exposición que hicimos en la Embajada Argentina, que se llama Los Años Negros, que normalmente era una exposición sobre los años de resistencia, tanto al nivel pictural que al nivel de lo que pasaba en Argentina, ¿no? Y entonces, todo eso, empecé dibujando esa miseria, digamos. La gente con quien trabajé, que era gente verdaderamente extraordinaria, que son todavía mis amigos hoy, ¿no? La gente que conocí en esa Villa Miseria son amigos míos todavía.
los veo regularmente. O sea que fue una lucha a largo que dio, bueno, bueno, en fin. Así empecé yo a pintar y a dibujar, y no quería hacer arte francés, arte esto, quería denunciar. Para mí la pintura tenía que ser, bueno, eso durante muchos años, y hay cientos y cientos de dibujos de ese periodo, donde dibujé en blanco y negro también. También ese es el periodo negro que ahora, en esa época no se vendía nada. Era tan dura mi obra que no se vendía nada. Yo tenía como referencia los muralistas mexicanos, el grupo del Caballo Azul alemán, los expresionistas alemanes, todos, Katia Kollwitz, toda esa gente que denunciaba también y que era, digamos, bueno, esa fue, digamos, los influencias. Al mismo tiempo descubrí digamos, la violencia de la situación política. Yo tenía en Argentina una rebeldía sin causa y en Francia encontré todas las causas, la guerra de Vietnam, en fin, esas fueron mis influencias, ¿no? Además de haberme traído toda la música, toda la poesía, y empecé, bueno, a leer, a escribir, en fin, todas esas cosas. ¿Y cómo es tu relación hoy con tu argentinidad? Con mi bueno, yo me considero, yo siempre digo que soy de origen argentino, aunque soy franco-argentina, española, un poco de todo. En la familia éramos un poco anarquistas, digamos. Mi padre decía siempre, mi patria es la sombra de un árbol. Y yo digo, pero en la Argentina siempre hay momentos en que estamos muy cerca y hay momentos en que estamos muy lejos. Y es esa capacidad que tiene Argentina de renacer de un día a otro, pero estoy cerca porque tengo amigos, tengo familia, voy de vez en cuando, estuve muchos años sin ir porque, digamos que milité concretamente en ciertos momentos de la dictadura, lo que me prohibió de volver a Argentina porque a causa de esas acciones que tuve, no hubiera quedado libre muy poco tiempo. Entonces, digamos que al mismo tiempo que la pintura, el compromiso con los derechos del hombre era para mí evidente. En momentos dados había que o quedarse pintando tranquilamente en París, viviendo la bohème y todo lo que uno puede imaginarse, pero hay momentos en que tenía la posibilidad de ayudar a la gente a salir de Argentina, a salir del Perú, a salir de El Salvador, de Brasil. Lo que estaba pasando era una cosa terrible. No nos podíamos quedar acá con los brazos cruzados. En los años 70, cuando llegué a París, se creó un comité de defensa de los prisioneros políticos argentinos con muchos pintores, entre ellos Julio Lepage, Reinaldo, el escultor. Y encabezado por Cortázar, ¿no? Que hizo el preámbulo de la organización. Y también militantes argentinos que habían estado en la guerra de Argelia y que se quedaron por estos pagos, que eran representantes de la Cuarta Internacional y todo eso, en fin. Gente extraordinaria, ¿no? Que todavía con Reinaldo hemos pasado medio siglo exponiendo juntos, y Reinaldo es un personaje, ¿no? No sé si lo conocen, pero es un escritor argentino que vive en La Ruche, que está viejito ahora, pero que es un tipo extraordinario. Bueno, y con ellos hemos trabajado, digamos, en ese comité de defensa, pero bueno, no era suficiente para mí. Y en un momento dado tuve la posibilidad, digamos, de entrar en una organización de ayuda concreta a los movimientos de liberación y los movimientos anticoloniales, y entonces me metí. Podría haberme ido a México a trabajar con Siqueiros, en esa gran fresca pintura mural que estaba haciendo, que se llamaba La Marcha de la Humanidad, y bueno, y decidí comprometerme con esa organización a la cual podía, digamos, ayudar al nivel, yo trabajaba el grabado, la pintura, el dibujo, entonces
directamente fui al sector de los derechos de los papeles, ¿no? Para salvar a la gente, para sacar un pasaporte es la vida de una persona, una carta de identidad te puede salvar la vida. Pasó en la historia miles y miles de veces, ¿no? Y en Argentina, bueno, muchas veces era la solución, sigue siendo a veces, bueno. Y entonces esa organización que se llamó Solidaridad, que fue creada después de la guerra de Argelia, fue una formidable organización donde gente de todo tipo, de todo, curas, pastores, universitarios, personajes importantes, ¿no? Digamos, de la izquierda francesa, al nivel, digamos, secreto, porque no se podía tampoco revelar ese trabajo que no era legal por cuestiones de eficacidad, ¿no? No por el gusto a la clandestinidad, sino porque para salvar a una persona no hay que gritarlo por los techos, ¿no? Hay que hacerlo discretamente. Era clandestina por eso, pero éramos en un cierto momento en un congreso 300 personas que trabajaban a todo nivel, ¿eh? Traductores, gente que hacía cursos sobre... Era una escuela de la resistencia. Y esa escuela estuvo albergada en Francia, en medio de París, en un convento, en medio de París, en un convento durante muchos años, hasta que fuimos denunciados por terrorismo, digamos, claro. La resistencia siempre fue de terrorismo, pero de ninguna manera y si ayudamos a terroristas, sino siempre ayudamos a gente que llegaron incluso a ser presidente de la República. O sea que en África del Sur, el famoso terrorista Mandela, que llegó a ser presidente de la República. O sea que, bueno, no éramos terroristas ni ayudábamos a terroristas, pero en cierto momento tuvimos que hacer cosas ilegales. Entonces yo viajé a América Latina, creé a talleres de falsos papeles, porque lo interesante era que la gente pueda salvarse misma, no venir nosotros a hacerlo, sino que ellos sean capaces de resistir a la dictadura que estaba generalizándose en América Latina. Hablo mucho digamos, de solidaridad, ¿no? Hombre y poco de pintura, pero bueno, mi vida está... Hablamos de lo que quieras, estamos para conversar, ¿eh? No hay... Y Solidaridad tenía sede en París, pero ¿trabajaba solo en París o tenía brazos en los países? Esa organización tuvo varios grupos. Teníamos gente que venía de Inglaterra, de Bélgica, de Suecia, o sea, gente que trabajaba en esos países con nosotros, ¿no? Que hacían ese tipo de trabajo, recuperar pasaportes o crear, hacer pasar a la gente por ejemplo, recuperar heridos. En un momento dado hubo recuperar heridos de la guerrilla para curarlos en Francia. Bueno, hubo una cantidad de cosas impresionantes. Todos esos pedidos a esta organización venían de Argelia. Cuando se liberó Argelia, abrió, como se dice, abrió representaciones para todos los movimientos en el mundo anticoloniales, revolucionarios, pero no tenían posibilidad ellos de ayudar, digamos, a toda esa gente, ¿no? Ayudarlos a conocer la lucha, a los salvadoreños, los nicaragüenses, los uruguayos, ayuda así concreta, ¿no? Cómo pasar la frontera, cómo organizar encuentros secretos, cómo distribuir panfletos sin que nadie se haga arrestar. Todo ese tipo de cosas se creó una forma de resistir que venía de la resistencia francesa, de la guerra de Vietnam, venía de la gente que había sido torturada. Toda esa información llegó a ser cursos de preparación para toda esa gente que quería resistir. Venían los alumnos de todas partes del mundo. Se conocían. Cuando me contás esto, no sé por qué se me cruza como que era como una continuación de las brigadas internacionales que fueron a luchar a España del lado de la República. Exactamente, pero secreta. Sí. Las brigadas internacionales, gente que fue a luchar acá,
teníamos un miembro de las Brigadas Internacionales que hacía parte de Solidaridad. El que creó esta organización era un judío de origen egipcio que fue expulsado de Egipto porque él creó el Partido Comunista Egipcio. Y entonces lo echaron por judío y los comunistas lo echaron por judío también. Pero él siguió ayudando era un comunista no ortodoxo, que decía, estamos todos en la misma, estamos todos en la misma batalla, socialistas, anarquistas, lo que sea, la gente que quiere ayudar, trabajamos juntos. Entonces ayudamos a todos los sectores de la izquierda, no solamente los comunistas en general tenían ayuda de los países del este, no necesitaban, pero los pequeños partidos, las organizaciones necesitaban de nosotros bueno, la ANC no era un pequeño partido, la African National Congress en África del Sur, nos ayudamos mucho, formamos muchos militantes, fabricamos el pasaporte de África para los negros de África del Sur, porque no podían ir de una provincia a otra si no tenían un pasaporte. Ese pasaporte fabricamos en Solidaridad, fabricamos pasaportes argentinos, por eso que no podía después, cuando todo esto pasó, cuando me arrestaron, porque me paré porque me arrestaron, si no, todavía estaría haciendo cosas seguramente. Sí. Y en Argentina no podía volver. Mientras no me conocían, pude ir a Argentina a varios lugares y organizar, digamos, la resistencia para los chilenos, etcétera, porque no me conocía la gente, pero después, cuando me arrestaron, ya era más complicado. María, ¿y cuál sería? Les 61 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. María, ¿y cuál sería hoy la lucha a la que se Elle lui dedicaría raconte des Marlene histoires d'une princesse dans son palais. ¿Cuál sería la lucha? Nada más que ahora es complicado, lógicamente. Primero porque la resistencia es muy difícil, porque en América Latina todos los que defienden la tierra, la madre tierra, se hacen asesinar. O sea, hay una cantidad de muertos de gente que defiende los derechos de los indios. O sea, la lucha sigue igual. Se habla de una ahora son los industriales que asesinan. Es mucho más complicado de luchar. Lógicamente en esa época no estaban los teléfonos portables que no nos pueden seguir había muchas formas de resistir. La persona que creó esta organización fue asesinada en Francia en el 78 y en París hay una placa ahora en la Roland, donde fue asesinado, que la alcaldía de París le da homenaje, ¿no? a la lucha antiimperialista, porque una de las cosas que organizó este señor, que era un personaje extraordinario, fue el primer encuentro entre los palestinos y los israelitas en París. Nosotros, que éramos una pequeña organización secreta, organizamos algo impresionante que no hubo lugar antes. O sea, un representante de Arafat y un general del ejército israelita se vinieron a encontrar y ver qué tenían en común y qué podían hacer juntos, ¿no? Fue una de las cosas más impresionantes que me tocó vivir también, y además asegurando la seguridad de toda esa gente, que éramos principiantes de ese nivel, digamos. Y hoy, efectivamente, habría que, bueno, ayudamos a los kurdos mucho también. Y hoy, cuando sabemos lo que está pasando, es una gran rebeldía que me da, porque cuando uno sabe lo que está pasando con los kurdos, que ayudaron a los aliados a liberar el Irak, etcétera, y que ahora están dejados, abandonados en manos de los turcos, que son sus enemigos hereditarios. La cantidad yo ya no tengo la fuerza de luchar como en esa época, pero no son las luchas que faltan. Lo que pasa es que ahora ya nadie quiere hacer nada. Todo el mundo está al corriente de todo y ya nadie quiere hacer nada.
esa época, en la otra época, donde yo milité hasta los años 80, donde me arrestaron, y después hasta los 85, digamos, donde el último taller que creé fue en el año en 1985. Hoy no se podría, lógicamente. Claro que se pueden hacer muchas cosas a nivel de falsificar, de ayudar, pero hay que buscar medios hoy que sean de llevar la democracia, en Argentina, por ejemplo, cuando se sabe que todos los medios están en manos de los mismos y que cuentan lo que quieren y que fabrican toda la información. Es difícil. En Francia hay una deontología, digamos, que en Argentina no hay. Cuando yo escucho a veces lo que se puede decir sobre la gente y que no tienen derecho a defenderse, porque son ellos que tienen el dinero y que tienen las industrias y que no quieren pagar impuestos y que, bueno, es un poco... lo que estoy contando es un poco, bueno, pero es así también. Y María, llegaste a París en el 66, la cuenta para mí es fácil, 55, ¿sí? Perdón, 55 años. ¿El exilio, después de tanto tiempo, sigue siendo exilio? Digamos que el exilio, no sé si sigue siendo exilio. En todo caso, los primeros años te dan una imprenta que es para siempre. Y cuanto uno más avanza en tiempo, en edad, digamos que los recuerdos toman el lugar de la imaginación, digamos. Hay una especie de transformación. La imaginación son los recuerdos que toman vida, en realidad. Y uno trata de vivir... No, el exilio, es claro que existe siempre el exilio. Yo creo que el exilio lo tenemos adentro, es una forma de ser. Pero yo me integré perfectamente en Francia. Estoy casada con un francés, un poeta, un personaje extraordinario. Tuve hijos acá. O sea, a un momento dado yo sé que me iba a quedar en Francia. Pero cuando vuelvo a Argentina, vuelvo a mi casa. Me pongo a hablar con la gente. Acá aprendí a callarme, a no decir las cosas. Eso fue terrible. Me aprendí a no decir nada. O sea, eso es adaptación. Es la adaptación. Pero efectivamente, ¿cómo te puedo decir? La historia on la refait pas. Nuestra historia es así. Es una historia de lucha y lucha. Bueno, yo pedí el asilo político cuando estaba en la cárcel, porque me iban a echar, a lo mejor en Argentina, ¿no? Entonces tuve que tomar precauciones, ¿no? Bueno, entonces tengo en mi trayectoria, tengo también el exilio con pasaporte de la ONU, y todo lo que hice en esa época fue reconocido, digamos, para no tener problemas digamos, de estar en Francia, fue amnistiado por el presidente de la República como obra, que todo lo que hice fue en honor de la República Francesa, ¿no? Por servicios excepcionales, ¿no? O sea que tampoco no me pesa, pero claro está que hace muchos, ya tengo voy a tener 71 años, o sea que tengo para contar, digamos, tengo para contar. Le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, il reste écrit à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps. Café Zoom llega a una audiencia potencial de 3 millones de latinos en el exterior a través de las emisoras aliadas. Qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui
raconte des histoires d'une princesse dans son palais qui vit sans l'ombre des doutes car elle connaît le bonheur. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas. Espera, no te vayas. Si querés estar al tanto de las novedades de Café Zoom y tener la mejor información, no te olvides de suscribirte al canal de Latinoticias de YouTube y a Lit and Jazz. Salud y alegría.